El Pleno del Ayuntamiento de Mérida ha evidenciado este jueves su división a la hora de tratar la celebración del Día Internacional de la Mujer del próximo 8 de marzo. No solo no se ha alcanzado el consenso obvio para leer una declaración institucional al respecto que venía ya filtrada por la Federación de Municipios y Provincias, sino que se han presentado hasta 3 mociones de distintos partidos en el mismo sentido. La política debe estar para unir voluntades en aquellas materias sensibles que requieren de la atención de todos los grupos e ideologías representadas. Y hoy se ha perdido una oportunidad de hacerlo patente. La división en esta materia no hace más que socavar un problema que aún no está resuelto, como es la igualdad efectiva entre sexos. Espero y deseo que nuestros representantes locales en el futuro encuentren en este tema nexos de unión para actuar políticamente con una sola voz y eviten una imagen de desunión en temas sensibles como la ofrecida en la sesión plenaria de hoy, ya que esto solo sirve para retroceder el camino andado. Buenas noches. Bienvenidos a esta picota, edición número 1097. Es jueves, una semana más cortita debido a los carnavales y a este martes festivo, pero igual de intensa que otra cualquiera para tratar los temas que vamos a analizar y vamos a pasar por el tamiz de la opinión en este programa con nuestros picoteros. Hoy están con nosotros Luis Manuel Tobaja. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal tu semana carnavalera? Muy tranquila, yo soy un poco carnavalero, así que descansando, fundamentalmente descansando y con la familia. Miguel Ángel Herrera, buenas noches, ¿qué tal? Bien. Felicidades por lo que te toca, por las iguales. Muchas gracias. Sí, que tiene a 2 hijas integrantes de esta comparsa que por tercer año, yo creo que pocas veces se ha visto que una comparsa en 3 años repita el primer puesto. El tercer año seguido, sí. Yo lo he comentado. Es decir, va como el Madrid, a por las 4 Champions, 3 Champions. El primer año puede ser casualidad, ¿no? Y el segundo, pero el tercero ya... Yo el primero que tendrá que hay algo con la calidad y con la cualidad, ¿no? Creo, ¿no? Pero bueno, bien, hemos disfrutado mucho y en las calles. De esta forma he hecho mucha más la labor de abuelo que de carnavalero. Este año te ha tocado. ¿Qué vamos a hacer? Oye, ¿y habéis vestido al nieto o no? ¿Lo habéis disfrazado? Sí, el nieto iba a presentar hoy todo con su chirigota de los pequeñitos, de los desiguales. Ah, qué bien, qué bien. Así que ya con 1 año y 2 meses hay que empezar la cantera. Oye, lo que sí me acabo de dar cuenta que he traído mal ejemplo con lo del Madrid, después de lo de anoche, ¿no? Bueno, eso, vamos a hablar de otra cosa. Javier Segura, buenas noches, ¿qué tal? Hola, buenas noches. ¿Qué tal tu semana también carnavalera? Pues bueno... Bueno, 2 semanas, porque hace ya... Sí, es verdad. Bueno, la verdad es que la he disfrutado en la medida de las posibilidades. Ha sido mucho online porque me ha coincidido con trabajo y era difícil poder juntar las 2 cosas en el mismo horario. Pero bueno, afortunadamente ha habido una televisión que se ha dedicado a retransmitirlo no solamente en directo, sino también en redes, así que felicidades por la parte que te toca. Gracias. Y sé que la has tenido que trabajar y la habéis tenido que trabajar intensamente y sobre todo porque nos habéis llevado el carnaval a los que nos gustan, pues aquellos que por algún motivo u otro no podíamos disfrutarlo, ¿no? Y felicidades también a las iguales, es verdad. Y hace un momento lo estábamos comentando antes de entrar en antena, habría que mirar en hacer un mapeo por toda España donde se hacen concursos de comparsas y chirigotas para encontrar una agrupación exclusivamente de mujeres con esa visión además que cante en el carnaval y que denuncie las desigualdades. Lo mismo hay que meterla en el salón de pleno del ayuntamiento para que sean capaces de aprobar unánimemente resoluciones, ¿no?, en relación a la crónica que tú acabas de hacer, ¿no? En fin, yo sueño con que algún día pues no haya que estar hablando de desigualdades y de violencia y que efectivamente no haya necesidad de ningún pleno del ayuntamiento donde tener que hacer pronunciamiento de este tipo. Bien traído, porque iba a preguntaros precisamente sobre este tema, ya que aprovechando el nombre de las iguales y hablando de igualdad, pues a mí sinceramente me ha parecido un poco lamentable el hecho de que en la sesión plenaria pues no se haya alcanzado ese consenso para leer una declaración que ya venía hecha de la Federación de Municipios y Provincias, que está aprobada también por todos los partidos políticos que tienen representación en este órgano, la FEMPEX, que se ha hecho en otros ayuntamientos sin ningún tipo de problema, y sin embargo aquí, pues en Mérida, no se ha llegado a ese acuerdo y hasta 3 distintas mociones se han presentado en el mismo sentido, Unidas Podemos, PSOE y PP.
No sé, este hecho suena un poco chirriante, ¿no? Bueno, es un ejemplo de que esa desigualdad contra la mujer y por un predominio de poder de los hombres respecto de las mujeres, que es el patriarcado, pues sigue estando en nuestros días y hay una manera de violentarlo que es precisamente lo que se llama la violencia estructural, la que conforman pues las instituciones, las leyes, la tradición religiosa, de orden incluso jurídico y judicial, es decir, aquella que de alguna manera no permite que la mujer tenga las mismas opciones o las mismas oportunidades, o que incluso restringe los derechos de la mujer respecto de los hombres, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos un ejemplo de cómo hacer visible esa violencia, ¿no? Es decir, cómo una institución que se supone que gobierna para todos y todas en igualdad no es capaz de aprobar una declaración institucional donde precisamente defiende esa igualdad entre hombres y mujeres. Pues que lo hagan mirar, que se lo hagan esa revisión, pero en definitiva, más allá de lo particular, de los pronunciamientos de los partidos políticos, lo que hay que ver es esa gran violencia que todavía existe, que todavía soporta o que todavía normaliza pues este tipo de situaciones o este tipo de diferencias, ¿no? Que hay incluso en los propios partidos que se llaman democráticos, que vienen a defender en igualdad, en base a una constitución, la igualdad de todos los hombres y las mujeres pues ante la ley, ¿no? Y ojo, en una corporación, la emeritense, con más mujeres en la historia. Hay más mujeres que hombres en la corporación. El hecho de que haya más mujeres, perdona y corto ya y te dejo hablar, Miguel Ángel, el hecho de que haya más mujeres no significa que por eso tenga que haber una mayor sensibilidad. Cuando precisamente en las teorías feministas se habla de esa desigualdad estructural, en esa desigualdad participamos por igual hombres y mujeres. Igual que en la igualdad debemos de participar por igual hombres y mujeres. Es decir, hay mujeres que, siendo mujer y sufriendo esa discriminación y esa desigualdad, lo ven como algo normal, como algo de toda la vida que no hay por qué cambiar. Y eso es precisamente lo que incentiva el que incluso esas mujeres se declaren en contra de este tipo de declaraciones. Igual que hay hombres pues que tampoco lo ven. Oye, que no digo que no estén en su derecho, que están en el derecho de no verlo, pero que a la hora de proclamar la igualdad debemos de estar todas por igual, ¿no? Decías, Miguel Ángel. No, que yo lo que no entiendo es decir, porque si es una declaración que viene de la FEMPES, que me imagino que habrá alcaldes de todos los partidos, Están representados. miembros. Pero es que curiosamente después se ha aprobado, se ha hecho una declaración institucional sobre el campo que también venía de la FEMPES y ahí no ha habido ningún tipo de problema. Me no lo entiendo todavía. Porque me gustaría ver, claro, no he leído ninguna de las tres mociones que se han aprobado, pero qué diferencias para no llegar a un acuerdo a una de las tres a las que venía de la FEMPES, para que haya gente que no apoyemos esta entre todos y apoyemos luego esta individual. No entiendo políticamente. Y las tres han salido adelante. Y las tres Se han aprobado. Menos lo entiendo. Desde el punto de vista político, desde el punto de vista de, como dice Javier, de lo que es y para lo que es. Porque yo es que es un tema que todavía, en lo profundo, la gente, todavía hay gente que opina como tú dices, o mujeres. Yo me lo explicaba una persona con el tema del sufrimiento de la mujer, o como lo puede pasar a una mujer más. Es decir, ¿por qué una madre o un padre que tengan una hija y está la hija tomando unas copas o de paseo, tienen miedo hasta que no llega la hija a casa, y porque un padre y una madre que tienen un hijo no tienen ese miedo? Y esa señora piensa y dice, ¿Y por qué ¿y es esa verdad? madre y ese padre no han educado a ese hijo para que no haya espacio de violencia contra la mujer también de noche o por la calle o en los Javier, espacios de ocio? pero por el padre tiene el hijo, el hombre Claro, no tiene ese miedo de que le pueda claro. pasar nada hasta que llegue a casa, por ejemplo. Que uno está ahí muy... Y ese tipo de cuestiones, yo creo que no habría que hablar en política de estas cuestiones, habría que llegar a un acuerdo porque el problema existe y creo que Así las es. razones y buscar soluciones para solucionarlo es por parte de todos y se pueden buscar. Yo creo que se pueden buscar. Y puede llegar a un acuerdo, no sé, porque tendré que leer las tres mociones a ver en qué se diferencia. Porque las que se han aprobado, ¿con qué votos? Con los votos del... Indistintamente. Es decir, con distintas votaciones, pero se han y no se aprobado. aprueba la vida de la FEMPES. No. Pues sí. Y sin embargo se ha aprobado una sobre el campo Tendrá que extremeño, mirarse. que era el último punto del orden del día, que también venía de la FEMPEX. Y esa sí ha sido bajo el declaración institucional. Luisma. Yo, sin haber podido leer ninguna de las declaraciones, yo creo que no es tanto un tema de desigualdad en el caso de
que estamos hablando de desigualdad, de violencia estructural ni nada por el estilo, sino algo mucho más grave para mí, que es la desconexión del mundo político con la realidad. No sé, se montan sus historias, crean problemas donde no los hay. Yo creo que en este caso, pues si tienes una declaración que ya se han puesto de acuerdo, vamos para adelante. Y es verdad que es un problema que merece su respeto, que merece la atención de todos y sobre todo que como políticos tienen que liderar las soluciones, ¿no? Porque a mí me da la impresión de que ahora los políticos se están acostumbrando a liderar los problemas. Y a generarlos. A generarlos, sí. Primero los genero y ahora los lidero. Y el caso más claro en Cataluña, donde no había un problema, ahora yo lo genero, yo lo lidero y venga, vamos a crear problemas. Yo creo que estamos aquí para que nos lideren, pero en soluciones, que nos lideren hacia un mundo mejor, hacia un mundo más justo, más igual, no hacia no sé dónde vamos, es que no lo sé. En fin, si quieren ver el pleno lo tenemos colgado en las redes sociales porque lo hemos retransmitido en directo esta mañana en Televisión Extremeña y pueden verlo ahí. Vamos a otro asunto porque todavía sigue el eco del carnaval. La ocupación hotelera de Mérida durante el pasado carnaval romano ha alcanzado el 83%, lo que supone unas 2.870 plazas del total de 3.500 con las que cuenta la capital extremeña. Según los datos aportados por la delegada de Turismo local, Pilar Amor, en las oficinas municipales se han registrado casi 4.000 peticiones de información turística, lo que supone un incremento notable respecto a otras ediciones. El perfil del turismo durante este carnaval es el tipo de Mérida, que es el familiar y mayoritariamente nacional, hasta alcanzar el 80% del total de solicitudes de información, destacando el aumento de visitantes procedentes de Castilla y León. En cuanto al turista extranjero, Amor ha destacado que el turismo internacional en esta fecha también ha crecido un 4,89% más que el año pasado. Son buenos datos y buenas cifras para el carnaval romano, para el turismo. No sabemos si motivado o no por el carnaval, pero el hecho es que vienen en esta fecha y algo tendrán en el agua cuando la bendicen. Javier. Tal cual, hay poco más que añadir. Lo que tantas veces hemos comentado, ¿no? En la medida en la que en el calendario anual creas una serie de eventos que no solamente, que no son eventos traídos de fuera, sino que forman parte, son cuneros, que forman parte de la propia participación de la cultura, de la propia ciudadanía, al final eso enriquece, porque activa a la población local, pero por otro lado es un foco de atracción sobre las personas que vienen a visitarnos, que incluso pues animan a hacer pernoctaciones con la garantía de que van a tener una oferta lo suficientemente diversa durante el día y la noche para personas adultas o incluso para la infancia para poder disfrutar de ella, ¿no? Yo aquí lo que resaltaría es que hemos tenido un carnaval que creo que la participación que se ha generado ha tenido un salto en cantidad y en calidad respecto de años anteriores, y por otro lado que ha sido un carnaval sin incidencia. Y cuando hablamos sin incidencia hay que recordar que el carnaval como tal fiesta y fiesta nocturna en muchos casos está vinculada pues al consumo de alcohol, a veces de manera exagerada, a mí me gusta decir hasta el embrutecimiento de algunas personas, y con las intervenciones que tiene que haber por parte de emergencia y que no han sido para nada relevantes, y por otro lado incidencia, pues volvemos otra vez a hablar, si queréis, de lo de antes, es decir, esas agresiones que se pueden dar por un exceso de alcohol en determinados espacios de diversión y de ocio, pues tampoco se han dado. Así que sin incidencia en todos los aspectos, muy buena participación y muy buena participación también de la ciudadanía, genial. ¿Tú que lo has vivido de forma más familiar este año? Sí, a mí me ha gustado mucho el carnaval este año, desde el punto de vista de gente, de participación. Además, hay un detalle que me han encantado, muchos chavales jóvenes disfrazados. Y ha habido más gente de chavales jóvenes disfrazados. Me he visto hasta grupos de amigos y amigas que me han disfrazado todos igual, haciendo su grupo, ¿no? Y haciendo su fiesta, cantando o saltando, ¿no? Me ha encantado. Yo, sinceramente, como carnavalero que soy y disfruto, sí quiero agradecer y, sinceramente, sin lo que son las comparsas, las chiricotas, lo que son las asociaciones que se prestan a
a colaborar y a trabajar en esta fecha, no sería nada. Es decir, es importante ese trabajo, ese compromiso, ese seguimiento de muchos meses para llegar a conseguir un carnaval en Mérida que cada vez va a ser más importante. Yo creo que la participación de la gente debe estar pensando en eso, es decir, ese sentido de fiesta, de festeo, de pasarlo bien, de que no haya incidencias, todo eso suma a que el carnaval crezca, ¿no? Yo sí llamaría a la Federación de Vecinos y a la Asociación de Vecinos que deberían de implicarse más en las barriadas. Yo he hecho falta, a lo mejor, porque hay gente de barriadas que no se pueden desplazar al centro, porque por cuestiones, dan un poco más de vida en el calendario de los 4 o 5 días del carnaval y las diferentes actividades, dan un poco más de vida en algunas actividades, en algunas casas culturales, de cultura, en una sala de barrios, porque, hombre, es importante que también el carnaval se extienda por toda Mérida. No solamente parece que está bueno que está en el centro, tiene que estar en el centro, pero había dar un poco más de vida a las barriadas. Y para acabar, sí, creo, el buen comportamiento de todos, porque la gente se ha comportado en todos los sentidos. Yo he visto prácticamente de día el carnaval más que de noche este año, y se podía pasear, se podía decir, escuchar, decir, la gente en el pasacalle, sí, el pasacalle en Santa Eulalia. Antecalle, sí. Que de cada grupo tenía su buen público apoyando y aplaudiendo, y ha estado muy interesante. Creo que va creciendo y no tenemos que nada más que pensar en que siga creciendo y siga siendo mejor carnaval que es. Yo estoy muy contento este año. Luisma. Hay un carnaval que siempre está y que siempre ha estado durante décadas, que es el carnaval de los carnavaleros, de las chiricotas, de las comparsas, de la gente muy de carnaval, compita o no compita en eso. Pero yo creo que este año se le ha añadido otro carnaval, y además yo destaco más que el turismo en sí, dos tipos de nuevos carnavaleros, que es, por un lado, el carnaval familiar, quizás el de borrachera queda más para otros lugares cercanos a la frontera, y el de aquí es mucho más cercano, mucho más familiar, y un carnaval que se empieza a convertir no en el carnaval de Mérida, sino en el carnaval de la comarca. Cada vez son más los grupos, Carrovilla, de Almendralejo, venía algún grupo de Esparragalejo, de todos los lugares de alrededor, que quizás antes se iban a Badajoz y ahora están recalando en Mérida, y que yo creo que eso hace que el carnaval de Mérida crezca, ¿no? Luego también destacar yo creo que el acierto de traer a los morancos como pregoneros, que le ha dado un poco de caché al carnaval, y que ha hecho que gente que a lo mejor no se hubiese planteado venir a Mérida para disfrutar del carnaval, y más teniendo este buen tiempo que hemos tenido, que también siempre ayuda, pues esta vez sí que lo haya hecho, ¿no? Entonces yo creo que un poquito ahí crear un carnaval propio, muy emeritense, muy romano, que por un lado es un carnaval familiar de la comarca, y que, bueno, pues obviamente puede disfrutar todo aquel que quiera venir a nuestra ciudad. Si luego eso repercute además en la ciudad, si crea visitas a nuestros monumentos, si nos trae dinero, y si ese dinero además lo podemos invertir buenamente para mejorar la ciudad de 100.000 maneras, bendito sea Dios, fantástico. Indudablemente. Y las agrupaciones que vienen de fuera, no solo de Extremadura, sino que vienen de otras ciudades, de Madrid, de Sevilla, de Huelva. De Medorí había una... Esa gente arrastra también otro tipo de gente que vienen aquí a verlo, y indudablemente eso va a sumar, ¿no? Va a hacer que el carnaval sea más grande. Coincidió uno de los días que fui a las preliminares, bueno, que la primera chirigota era de Huelva, y uno de los que estaba concursando era el alcalde de Huelva, ¿no? Y hubo ahí un momento de guiño entre alcaldes. Decía, somos los dos únicos alcaldes que participamos en el carnaval, uno en una chirigota, el otro en un coro, ¿no? Ah, pues mira, eso es muy significativo, ¿no? Hasta qué punto, pues efectivamente no deja de ser un polo de atracción para que, bueno, pues para quienes concursan, igual que agrupaciones de aquí de Mérida van al Falla a concursar, pues haya de otras localidades que vengan a Mérida y que tengan un referente. Yo creo que por ese lado, Mérida de manera particular, igual que Badajoz tiene su señal de identidad en los artefactos y en su desfile del domingo, pues yo creo que Mérida puede tener esa parte del teatro y esa parte de las agrupaciones de carnaval, de las chirigotas, de las comparsas, pues su sello de identidad muy fuerte, y eso trasladado a la calle, no solo en el concurso,
sino también trasladado a la calle, lo que se llaman las agrupaciones callejeras. Eso es lo más importante, ese sello de identidad, porque al final comparar... comparar es absurdo. Es absurdo, totalmente. De hecho, hubo una crónica hace unos días, la pude leer en prensa, de las comparaciones que se hacían del no carnaval de Cáceres, es decir, precisamente la crónica o la noticia lo que daba a entender es que se terminaba muriendo porque el carnaval de los carnavaleros cada vez era menos y cada vez más oculto y más oculto, ¿no? Bueno, no hay que echarse muchos años atrás para que ese mismo diagnóstico se estaba dando aquí en Mérida, y cuando se hablaba del carnaval estaba quedando como muy exiguo, como muy reducido a un grupo muy reducido de personas. Repuntarlo ha costado sus años. Y bueno, ahora que está ya despegando, a que mantenga el vuelo y que se vaya elevando por sí mismo, ¿no? Que las chirigotas y comparsas de Mérida participen en otros concursos de prestigio también dice mucho, porque en el fondo lo que hace es desplazar el foco no solo hacia la chirigota coro o lo que sea que de eso, sino dice es que estos son de Mérida. Ostras, pues si estos están aquí, son de Mérida, a lo mejor en Mérida es que hay cosas decentes, entonces también tiene su piececita, es una piececita más en este puzzle que es verdad que está haciendo que el carnaval romano renazca o continúe creciendo. Contribuyen a eso que está tan de moda de hacer marca de la ciudad, ¿no? Sí, claro. Sí. Hay chirigota y comparsa que van a pueblos a cantar, ¿eh? Sí. Bueno, además tengo un programa apretado de actuaciones. Y otra cosa, si había que también... Entre otras cosas, porque algunas de ellas tienen invertido mucho dinero. Sí. Mucho dinero. Sabemos de una chirigota, Los Bichos, que a mí me han dicho que se han gastado 14.000 euros en los trajes. Y eso tienen que amortizarlo de alguna manera. Así tienen que hacer bolos para poder recaudar el dinero y poder costearlo. Evidentemente es una inversión que después tienen que recuperar. Pues igual, y había que también poner en valor estamos de acuerdo, comparar el carnaval que tú has dicho, Badajoz, allí su desfile, pero otro desfile aquí también está creciendo, está teniendo importancia, ¿eh? El desfile este año es un desfile grande, con un grupo muy colorido, con una percusión, es decir, que esto también hay que valorarlo, ¿eh? Y es como el carnaval de Navalmoral, tiene su identidad. Carnaval, en Navalmoral también se celebra mucho. Entonces, claro, comparando, yo estoy orgulloso de que haya un buen carnaval en Badajoz, buen carnaval en Navalmoral y un buen carnaval en Mérida, ¿por qué no? Indudablemente. Eso da una identidad a la región y el que vengan turismo por todos los sitios y a todos sitios. Efectivamente. Bueno, vamos a otro lío, no tan amable como este del carnaval, el que se ha montado en la política, pues sobre un documento que está circulando para adherirse a la petición de indulto de uno de los condenados por el caso Feval. La portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Extremadura, Cristina Teniente, ha exigido al presidente de la Junta este miércoles, Guillermo Fernández Vara, explicaciones por la adhesión de la institución Feval a una petición de indulto para el que fuera administrador de la misma, Juan Francisco Cerrato, que fue condenado a varios años de cárcel por malversación de caudales públicos y falsedad en documento público en esta misma institución. La consejera de Igualdad y portavoz de la Junta, Isabel Gil Rosiña, ha contestado a Teniente que Feval no se ha adherido a la petición de ningún indulto y ha pedido al PP que rectifique. Hoy de nuevo Cristina Teniente ha vuelto a afirmar en la misma citado que ese documento es verdad y que está apoyado por esta institución. No sabemos si es verdad o no es verdad. El caso es que ambos dicen tener la razón y aquí está el lío. Luisma. Me parece muy vergonzoso. Ocurrió en su día, es decir, que alguien se llevase el dinero, que actuase con esa manera de ahora cojo, me monto un jacuzzi y ahora... me pareció tremendo en su día, pero hay algo que me parece muchísimo más serio, y es que una persona que está en una institución pública hace daño, en realidad, no solo a la institución, sino a toda la sociedad, y ahora resulta que la institución no solo le da una colleja por haber hecho daño a la institución y a la sociedad, desprestigiándola, sino que además la apoya. Ya no solo para el indulto, lo estamos viendo en Cataluña. Es decir, son los abogados del Estado de Cataluña los que están llevando los casos de defensa de los secesionistas, por ejemplo. Entonces, es algo que no entiendo y que habría que gestionar de otra manera. Tú has creado un problema en Feval
obviamente no pueden ser los abogados, es que el Estado debería estar en contra de quien lo ha hecho, no prestarle su apoyo, ¿no? Y en este caso es uno de tantos, ¿no? Creo un desfalco en FEVAL, me pillan y ahora son los propios abogados de FEVAL los que piden un indulto. No lo entiendo, me parece muy lamentable. Esto degrada el sistema, degrada la democracia. Creo que la administración debería protegerse y debería decir, usted ha actuado en contra primero de la administración y después de los administrados, búsquese la vida y defiéndase como pueda. Porque tú ya das por supuesto, Luisma, que FEVAL está apoyando el indulto. Lo que aparece por ahí es que sí, es que no es que lo haya hecho ahora. ¿Pero qué es lo que aparece? ¿Las declaraciones de Cristina Teniente 2 días consecutivos? ¿O ese documento que efectivamente evidencia ese apoyo del que está hablando Cristina Teniente? ¿Qué es lo que queda claro? A ver, lo que ponía, ¿no?, ayer la prensa es que el indulto no se ha pedido ahora, se pidió en su día, hace mucho tiempo, y ahora lo único que está llegando es la noticia de que ese indulto fue pedido en su día y que se ha rechazado. De todas maneras, me da igual, con independencia de que haya... Hombre, no, igual no puede ser, no, me refiero porque yo estoy contigo en que efectivamente quien desprestigia la institución no debería de ampararse en ella para después rectificar o restituir sus derechos. Creo pero que eso no es correcto. Con independencia de que sea o no sea culpable, con independencia de que se haya presentado o no se haya presentado el indulto, es muy lamentable que una vez que tú has hecho un daño a una administración, la administración te siga amparando. Me refiero a eso. Ahora, que en este caso concreto, bueno, llevan carcelados ya unos cuantos años, en este caso concreto se haya presentado o no se haya presentado un indulto, sí, es intrascendente. Lo trascendente es que utilizas de mala manera los recursos del Estado y luego además, una vez que te han pillado, sigues utilizando los recursos del Estado para que te proteja por lo que has hecho mal contra el propio Estado. Es un poco el contrasentido. Sí. No, yo ahí estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo contigo en que efectivamente no se puede dar un mal uso de dos cosas que para mí son muy importantes. Una, que es el derecho de un Estado garantista, es decir, hay que demostrar la culpabilidad de las personas, no la persona demostrar su inocencia, ¿vale? Este modelo judicial que tenemos es en este caso la vía judicial o es la Fiscalía y las investigaciones que se den las que deben de, en un periodo de instrucción, demostrar la culpabilidad de una persona. Eso para mí es importante, el principio de inocencia que hay con todas las personas. Eso es importante. Y segundo, creo que también tenemos que defender una justicia reparadora, ¿vale? Es decir, una vez que esa persona se le imputa y se le sentencia de la comisión de algún tipo de delito, pues también en el cumplimiento de su condena hay que establecer alguna vía de reparación o de devolución a la sociedad en condiciones de normalidad, ¿no? Porque creo que eso es importante, ¿eh? Eso sustenta los pilares de nuestra Constitución, de nuestro sistema jurídico, de nuestra legislación penal y por tanto, bueno, pues yo ahí sí la defiendo. Ahora, de ahí a que se haga un mal uso, pues estoy de acuerdo contigo, no creo que sea lo correcto, no creo que sea lo adecuado, ¿no? De hecho, en este caso, yo creo que la justicia funcionó, entre otras cosas, porque había unos 120.000 euros perdidos por ahí, que no han aparecido nunca. No se fue capaz en su día de demostrar que se lo llevó, ¿no? Ha quedado ahí, se asume como... Hubo otra parte que sí que demostró por lo que se le condenó, efectivamente. Miguel Ángel, ¿qué opinas? Yo, como he sido expositor muchos años en la empresa que he trabajado y he sido visitante en la última vez que lo he expostado, 2 días, de que lo primero que quiero quedar claro, que o se ha dicho, yo no lo he escuchado, es decir, a FEVAL como institución este problema le ha costado mucho, desde el punto de vista de imagen. De prestigio. Es decir, pero yo pongo la defensa en sus trabajadores, en los trabajadores el que limpia FEVAL, el que está de camarero, el que va a vender el producto FEVAL para traer expositores por España viajando, que conozco a varios de ellos. Eso sí lo han pasado mal, porque no eran capaces de vender FEVAL.
Cuando pase todo eso, que pasaron unos meses muy mal, pues a ver si la situación iba a seguir, no iba a seguir, si iban a ir al paro, a partir de ahí, yo es que la palabra indulto, como en este país se ha indultado a tanta gente que no había que indultar, pero por parte de los grandes partidos que han gobernado hasta ahora, entonces me lo tomo un poco así como... Porque claro, aquí una persona dice que Feval apoya ese indulto, no escrito, apoya esa iniciativa, y la otra dice que no es verdad. ¿Quién miente? Alguien mentirá. Sí. Alguno de los dos mentirá. Y mientras tanto son titulares en prensa. Entonces, claro, eso es lo que tiene que saber la gente. Es decir, pues yo es que la gente está cansada de que uno diga una cosa, el otro diga otro, pero ¿quién demuestra? Si tú has dicho antes, se perdieron 120.000 euros y no han aparecido. No se pudo demostrar. No se pudo demostrar. Han desaparecido, no se pudo demostrar dónde estaban. Todo tipo de cuestiones la gente tiene que pensar, pero bueno, ¿quién miente? ¿La señora Teniente o la señora Dosiña? ¿Quién miente? Porque aquí alguien, a uno le está diciendo la verdad. O es verdad que Feval ha apoyado, o está apoyando, con un escrito, ese posible indulto, esa petición de indulto, o si es mentira. Entonces, yo creo que este tipo de cuestiones habría que tomarlo de otra forma. Es decir, y la gente debe pensar en que, por favor, no nos tomen ya cachondeo. Yo hay un tema... El problema es, si uno de los dos miente, ¿vosotros creéis que desde la responsabilidad política no deberían decir, me voy? Ese es el país que tenemos. Entonces, eso son cuestiones que irán poco a poco y van a pasar mucho más dentro. Porque la gente ya en política debe saber que la política de los últimos 40 años ha cambiado por completo. Esto hay que darle otra vuelta, hay que darle otra forma de portarse los políticos, de portarse la justicia. No hay cosa más injusta que la justicia. Últimamente, porque cuando hablamos de la justicia, a la hora de leer o interpretar una ley, ¿cómo un juez puede interpretar una ley diferente a otro juez? ¿Interpreta al juez o interpreta el partido político que ha puesto al juez? Puedo aceptarlo ya está bien, porque ya sí, que hoy mismo ha salido... También habla de la calidad de las leyes. Pero Luisma, hoy ha salido, creo, un abogado, no sé qué, de Ciudadanos, creo, había visto la noticia, pagada por Ciudadanos, su sueldo todos los meses, en un despacho ciudadano del Parlamento, y es uno de los, creo que abogados, no sé qué, que está viendo el proceso allí. Y votando todo en contra del proceso, claro, y venga, no calla el proceso. Es normal, si te está pagando Ciudadanos, que va a votar a favor. Eso tiene que saberlo la gente. Entonces, hasta que la justicia y los jueces y los abogados no sean independientes desde el punto de vista de la justicia, de la ley de verdad, este país va a estar siempre en este dime y direte, este cachondeo y esta forma de falta de respeto hacia la gente que lo ha votado. Yo no entiendo clarísimo. Pero hay muchos aspectos ahí. El primero, que las leyes tienen que estar bien hechas. Es decir, yo en mi trabajo tengo que leer decretos educativos en este caso, y hay párrafos que son total y absolutamente incomprensibles. Es más, es que llamas al inspector correspondiente y no te lo sabe interpretar. Entonces, hay también la responsabilidad de los políticos, que son los que hacen las leyes. Es decir, las leyes, hombre, obviamente tiene que haber una cierta flexibilidad en las leyes para que haya juego. Pero de ahí a ambigüedades, eso por un lado, ¿no? Y luego, por otro lado, entrando en el tema del indulto, yo creo que el sentido que tiene el indulto en España, en un Estado democrático como el que tenemos moderno, es precisamente eso. Es que hay veces que la justicia, como ciega que debe ser, pues se lleva por delante situaciones que claramente están dentro de un delito, pero que no puede tener en cuenta situaciones atenuantes personales o trágicas o especialmente relevantes porque no entran en las leyes, ¿no? Entonces, en un caso como ese, y hemos tenido hace poco alguno en el que alguna madre coraje, pues verdad, había que condenarla, se le condena, pero ahora ves toda su vida, ves todo lo que hay alrededor y dices, vale, es culpable porque es culpable, hay que condenarla, pero esta mujer merece otra cosa. Ahí sí tiene sentido el indulto. Pero cuando el indulto se convierte en una carta política, yo creo que nos estamos equivocando. Entonces, a mí, sobre esto, yo no sé si se ha presentado o no el indulto, pero a mí me hubiese gustado que tanto desde la parte del PP como del PSOE extremeño dijese, yo no sé nada de indulto, lo que sí sé es que este hombre no lo merece. Porque ¿qué circunstancias realmente atenuantes hay
para que un hombre que ha desfalcado merezca un indulto? Entonces, quizás es lo que tú dices, que ahí es donde está la desconexión con la realidad. ¿De verdad la gente es capaz de comprender que un hombre que ha desfalcado, una persona, quien sea, que ha desfalcado dinero de la administración, merece ese perdón extraordinario? Para eso están las leyes que dicen, bueno, pues tienes tu tercer grado, tu segundo grado, para que te rehabilites cuando te vaya correspondiendo, pero ¿por qué te voy a perdonar? A ver, yo creo que aquí se han comentado algunas cosas que, no sé, que de alguna manera me gustaría pulirlas un poquito, ¿vale? Porque creo que Miguel Ángel concretamente dice, no hay nada más injusto que la injusticia. Cuidado, que un titular de esas características delante de la televisión, delante de muchos espectadores, puede llamar de alguna manera a la confusión. Yo puedo entender de que una justicia que tiene procesos lentos, pues se convierte injusta, sobre todo cuando estamos hablando de personas que son privadas de libertad de manera cautelar, y pasan los meses, pasan los años y después hay una demostración de inocencia. ¿Y quién le quita y quién le recupera ese juicio social y quién le recupera todos esos años que ha estado de forma cautelar suspendido? Eso es lo que hace, desde mi punto de vista, pues los procesos lentos, la lentitud de la justicia, la falta de armonización de investigaciones y casos bajo un mismo tribunal, pues eso es lo que hace que sea inoperante y que nos pueda parecer injusta. Pero ni todos los jueces son nombrados por los políticos, pero sí es verdad que en las grandes estructuras de decisión, pues hay una elección por parte del Congreso y por tanto de los partidos políticos de quiénes son las personas que están para ocupar los órganos del Poder Judicial. Pero esto no es algo que haya que culpar a la democracia, esto hay que echar un poquito vista atrás de la memoria y pensar en aquella persona que dijo que lo iba a dejar todo atado y bien atado, que entre otras cosas dejó muy bien atado todo lo que eran los pilares que sustentaba en los poderes de la España democrática que tenemos hoy, desde el poder militar, el poder judicial, el poder administrativo o el poder civil. Es decir, esa herencia la tenemos, no ha habido nunca en toda la trayectoria de la democracia una verdadera independencia de los distintos poderes, pero no lo ha habido ni en lo legislativo, ni en de gobierno, o sea, el ejecutivo, ni legislativo, ni judicial, ni militar, pero no lo ha habido porque veníamos de esos antecedentes precisamente de una dictadura que lo quería tener todo atado y bien atado y que lo heredó todo o lo dio en herencia atado y bien atado. Eso exige una renovación, por eso digo que creo que habría que pulir algunas de las cosas que hemos comentado, ¿no? Es verdad lo que tú dices, que a la hora de legislar, a ti te pasa en el ámbito educativo, a mí me pasa en los programas sociales, que de verdad que es que un mismo párrafo sometido a interpretación de jefes de servicio, de inspectores o de interventores, pues al final resulta que es que genera tal confusión que tienes que pedir una comunicación expresa de los servicios jurídicos que vincule que a la hora de tomar una decisión cualquiera de ellos solamente van a poder tomar una interpretación, y todo eso pues lo ralentiza. Es verdad que a la hora de legislar esa dificultad existe. El indulto es verdad que forma parte de las medidas reparadoras, pero no es la única, no es la única, es excepcional. Dentro del atado y bien atado, el indulto, precisamente quien lo concede es el rey, a propuesta y deliberación del Consejo de Ministros, ¿vale? Pero que en esa herencia de poder, quien concede los indultos es el rey. Bueno, pues incluso, de hecho, son famosos algunos pronunciamientos de la familia real, del rey actual y del rey emérito, respecto de miembros de su propia familia, de la justicia es igual para todos, ¿verdad? Esto lo hemos recordado en relación a un caso muy inmediato que tenían en su familia, que se me ha ido el nombre, este hombre, Urdangarín, menos mal. O sea, cómo hasta qué punto ellos tienen ese privilegio del indulto y podría ser indultado, ¿no? Bueno, pues ahí está, de alguna manera, un poco excepcional, un poco extraña y estrafalaria, pero ahí está el hombre cumpliendo su condena en soledad. Unos meses ha estado. Claro, yo cuando lo bautizé... Lleva 2 años ya, Miguel Ángel. 24 meses. 24 meses. 2 años. 24 meses. Está ya... Ha tenido su primer permiso. Obra a la bueno, sí, eso es aparte, sí. Claro. Sí. Muchos de los secesionistas catalanes llevan menos. Sí, están ya en la calle. Sí, efectivamente. ¿Qué? Que algunos catalanes, él dice que llevan menos y ya están en la calle. Que han hecho menos Urdangarín, mucho menos. Ostras. Muchísimo menos Urdangarín. No, a lo que voy, que yo la justicia y los jueces... lo diría tan fácil. Mucho.
mal, mucho mejor. Ahora hablamos de Cataluña. Qué raro que no vamos a hablar de Cataluña. Hablo de la justicia de los jueces, yo claro que sé que hay jueces profesionales y trabajadores, y que yo hablo de los jueces en los temas estos políticos. Poder judicial. De calado, no hablo de los jueces diarios del diario, que conozco algunos y abogados muy profesionales, grandes trabajadores, y que de verdad aplican la ley como tienen que aplicarla. Yo ahí no entro nunca, jamás voy a explicar eso. Y muy orgulloso que tenemos que estar en Extremadura de tener a una jueza, que dentro de su carrera profesional tiene una distinción súper espectacular y que la nueva presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, sí. ¿Vale? Una jueza y muy significante. Y yo me refería a eso, a ese tipo de justicia, no a otra cosa de no, pero es verdad que el sistema debería gestionarse mejor. Si hay veces que no tienen recursos los pobres. Que no lo tienen. No lo tienen, es decir, todo lo que se ha hecho, por ejemplo, en la agencia tributaria, para tener todo totalmente informatizado, eso se hace solo la mitad en el ámbito judicial, si es que no pueden ni cruzar bases de datos con otras comunidades. Si se quisiera realmente, se facilitaría mucho. Por ejemplo, algunas veces hemos hablado aquí de la ley de género. Una de las grandes virtudes que tiene es precisamente condensarlo todo en un único juzgado. A lo mejor se puede organizar de otra manera porque es verdad que hay gente que va saltando de juzgado en juzgado, ahora me tocan Cáceres, ahora aquí, bueno, a lo mejor unificándolo todo, una persona, un juzgado que llegue todo al mismo sitio, no que la persona se tenga que trasladar a donde le corresponda. Cosas sencillas que pueden hacer que la gestión sea mucho mejor. Y es verdad, no te puedes esperar 2 años a que salga una sentencia. Y más. O que empiece un juicio. O que empiece un juicio. Ha habido instrucciones que, bueno, tenemos la del caso de los Seres, ¿no? Que 3 años, ¿no?, de instrucción ha tenido. Sí. O sea que, pero ya no estoy pensando se le olvida en ramificaciones. No estoy pensando en macro causas, causas muy de andar por la calle, de una persona normal, no un macro juicio, y se tarda un montón. Entonces, cuando una empresa está pendiente de un juicio para cobrar o no cobrar un determinado eso, y se tarda 1 año y medio, 2 años, esa empresa se resiente y pierde su dinero. Claro, y luego te hacen justicia. Pero si ya he cerrado la empresa, ¿ya qué más me da? Que me des el dinero. A eso es a lo que me refiero. Yo entiendo que una macro causa como los ERES o como lo de Urdangarín o como el 1 de octubre, pues es verdad que requiere su tiempo de instrucción, a lo mejor un poco exagerado, el de los ERES, por ejemplo. Pero otras causas más se puede hacer de otra manera. Gestionar ya se ha limitado, salió una reforma para limitar la instrucción a 2 años, como máximo, de cualquier macrocausa de este tipo. Vamos a otro asunto, Cataluña, muy rápidamente porque tenemos poco tiempo. El gobierno español sale satisfecho de la primera reunión de la mesa de diálogo con la Generalitat de Cataluña al considerar que ha servido para sentar, dice, las bases de una nueva etapa que permita lograr mejoras reales para los ciudadanos y encauzar políticamente el conflicto existente en Cataluña a través de fórmulas imaginativas. Esto es lo que no nos ha quedado claro, lo de las fórmulas imaginativas, ¿a qué se refiere? En rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa, la ministra Montero ha aclarado que en la mesa no se ha hablado de la negociación presupuestaria, más allá de que el Gobierno ha recordado la obviedad de que para responder a algunas demandas del Gobierno catalán se necesitan unos presupuestos capaces de materializarlas. La reunión, que ha definido como muy franca, ha representado para el Ejecutivo español un primer paso muy importante para avanzar en la normalización de las relaciones institucionales y afectivas tras 10 años, dicen, en los que, según han dicho, solo ha habido confrontación y reproches. Por su parte, el Partido Popular ha anunciado que tomará todas las medidas y utilizará todos los recursos a su alcance para lograr que las cesiones del gobierno de Pedro Sánchez al independentismo catalán queden en papel mojado. Así lo ha señalado el partido liderado por Pablo Casado tras conocerse el comunicado conjunto del Gobierno y la Generalitat posterior a la celebración de la reunión de la mesa de diálogo sobre Cataluña y el acuerdo de ambas partes para mantener reuniones mensuales y buscar consensos dentro de la seguridad jurídica. En un mensaje en su cuenta de Twitter, el propio Casado ha incidido que es el Govern quien marca las líneas políticas en España y ha abundado en que el PP es la garantía para evitar el chantaje por parte de la Generalitat. Miguel Ángel.
No, siempre igual. No. Yo no quería hablar de Cataluña hoy, pero bueno. Te ha tocado. Nada. Esa palabra. Yo, casado con, ¿qué habla? ¿En nombre del PP o en nombre de Ciudadanos y de Vox? Es que no sé qué habla casado, en vez de voz de que habla casado, porque ese es el problema que hay en España, ese hoy día. Yo el tema de Cataluña lo tengo muy claro. Hoy ha dicho el vicepresidente de la Generalitat una frase que es la idónea y que explica todo. Entre llegar a acuerdo, hablar y dialogar en una mesa con un gobierno que me da pie a poder hablar y poder desarrollar algunas políticas, hacer algo, o con un gobierno que me meta en la cárcel, ¿con quién me voy a ir? Pues tener que dialogar con el que me escucha, vamos a hablar de cosas, porque al PP lo único que le interesa es que todos los independentistas están en la cárcel, si puede estar, pero todos, si el PP gobierna mañana con Vox, con mayoría absoluta, los de Bildu, los de PNV, todos van para adentro. Ahí no lo vamos a acabar ni el tato, lo vamos a acabar. Ni yo, que no soy independentista. ¿Me entiendes? Entonces, claro, yo creo que hay que hablar, lo he dicho muchas veces, el sentar las bases para solucionar el problema político que hay en Cataluña se soluciona hablando. Nada más, hablando. Y hoy día la única solución para resolver ese problema es ese. Vuelvo a lo de la justicia. ¿Cómo sentí como españoles que la justicia europea nos esté dando todos los días algún cachete? Eso no es verdad. ¿Cómo no es verdad? Eso no es verdad. ¿Cómo no es verdad? Es decir, ante todo, ahí tienes a Puigdemont y el otro, son eurodiputados, sin problema. Ahí están. Es algo que hemos provocado en parte nosotros y que todavía hay que discutir. Pero ahí la justicia europea todavía no ha dicho nada. En ese caso concreto no ha dicho nada. El único momento en el que la justicia europea nos ha... Al final, Luisma... en el caso de Puigdemont, el condado o lo que sea alemán, pero en todos los demás casos la justicia europea o nos ha dado la razón o ha dicho que esto no es cuenta mía, pero contradecir a la justicia española todavía no ha aparecido ninguna sentencia al respecto. Ninguna. No hay ninguna. El problema es que, ¿cuál es la cuestión? ¿El solucionar el problema del país y que el país avance o cargarnos a Cataluña? Es lo que queda. Yo no soy nacionalista, no soy independentista, yo muy claro, pero creo que el tema de que el Ejecutivo español se siente en una mesa a negociar lo que 10 años atrás llevamos dando venga, ¿Cuándo? Tanto Mariano Rajoy como Aznar han gobernado con los votos y el apoyo de los catalanes. Y le han dado siempre lo que han querido. Ahora el problema es que están hablando de otra vez. Hoy han sacado el coste del lo diré. Se ha aprobado hoy el techo de gasto. El techo de gasto. El déficit de gasto. El déficit. Es que tiene que avanzar esto, si no, que otra vez volvemos atrás, otra vez elecciones, otra vez problemas, otra vez bronca. Yo no creo que haya ningún problema. En Cataluña lo voy a decir, hablo con muchos catalanes, muchas veces, y están trabajando, están viviendo, y no es nada tan grave como se pone. Aquí todo el problema en España me ha quedado el problema. El de Cataluña y el de la Delphi de Venezuela. Son los únicos problemas que hay en España. Y desde ayer Real Madrid. Son los únicos, ¿sabes? Lo único que hay en España. No hay ningún problema más que eso. Acabar con el problema de Venezuela y hablar de Cataluña. No entiendo. En ciencia siempre insistimos mucho que tienes que comprender muy bien el problema para poder resolverlo. Eso sin duda. Yo creo que realmente sí que hay un problema en Cataluña con una parte de ellos, especialmente con parte de sus políticos, que son los que ahora gobiernan. Y creo que la esencia del problema, que es relativamente sencilla de comprender, es que actualmente el secesionismo catalán vive de supuestos agravios, de mentiras manifiestas y de un sentido de superioridad hacia el resto de los españoles, cuyas consecuencias pueden ser, para mí, algo muy, muy grave, como es romper más aún la igualdad entre españoles, que ya está rota por muchas partes, pero más aún. Yo, además lo he dicho en esta mesa, yo creo que hay que dialogar, pero es muy importante bajo qué bases. Y yo creo que la mesa, no el diálogo, sino la mesa del diálogo que se organizó ayer,
con el aparataje mediático que tuvo y la manera en la que se hizo, lo único que hace es echar más leña para las muchas mentiras que se tienen creídas los catalanes. Y el problema no sería relevante, salvo que en esta paranoia que ellos tienen, cada vez que le echan más leña, en lugar de decir, oye, pues mira, gracias, lo único que dicen es, no, claro, es que yo tenía razón. Esto a mí me recuerda muchas veces en tema de las pobres madres coraje que hace 30 años se tuvieron que enfrentar con el problema de un hijo heroinómano. El hijo le suplicaba y la madre al final tenía que consentir y vendía todo para que el hijo estuviese contento, como lo estaba nuestro gobierno ayer, esté contento, pero al final lo único que hacía era hacer el problema más y más y más y más grande. Yo creo que un poco el gobierno este y los anteriores, ahí te doy toda la razón, han actuado de la misma manera, dándole más y más y más droga a este hijo heroinómano y lo único que... La pena es que en qué momento esa madre se plantaba y decía, mira, se ha acabado. Ahora te vas a curar, pero te vas a curar de verdad. Y para ponerse así, primero hay que tener determinación por un lado y luego es verdad que hace falta diálogo, pero hace falta mucho más. Hace falta medidas concretas y hace falta decir, mira, lo siento, tienes un problema. Y nadie le ha dicho a los secesionistas catalanes, tenéis un problema, estáis fuera de la realidad, estáis fuera de un mundo que ya no existe. Ya nadie entiende, independizando, si el mundo funciona al revés, cuanto más grandes seamos, cuanto más unidos mejor. Y hay que decirle, oye, os estáis equivocando aquí. Y cuando comprendas eso, venga, vamos a dialogar. Ojo, no vamos a romper la igualdad entre españoles, porque de nuevo a nosotros nos cuesta 20 años que nos hagan un AVE, mientras que a ellos llega, no, te voy a dar 200 millones para que Cataluña, para que Barcelona sea la capital. Oye, que es que con esos 200 millones nosotros hacemos maravillas. Entonces, en el fondo sigue siendo un problema de dinero. Y sigue siendo un problema irresoluble, si le quieres llamar un conflicto, sí, pero no un conflicto político, es un conflicto de gente que vive fuera de la realidad, que se alimenta de mentiras y que no se ha encontrado con nadie enfrente que le diga, oye, vivís de mentiras. Punto. Javier. No puedo aportar mucho más. Al final, decirle eso que decía Miguel Ángel pasa necesariamente por una mesa, Miguel Ángel y Luisma, es decir, por una mesa de diálogo. Es decir, esto es diálogo. Yo creo que construyendo el diálogo. A ver, a mí la mesa esta de diálogo institucional me genera hasta cierto punto, no sé, sabor agridulce. Por un lado, la parte dulce es que creo que en la medida en la que dos administraciones se encuentran, son capaces de también localizar puntos de necesidad, problemas que haya que resolver, espacio donde se puede gestionar mejor las competencias autonómicas, espacio incluso para poder plantear una progresividad respecto del Estatuto de Autonomía o de la autonomía. Su origen esto estaba cuando se aprobó el Estatuto de Autonomía de la Generalitat y fue presentada denuncia ante el Tribunal Constitucional por parte de los partidos de derecha, que en ese sentido mantenían una postura mucho más inflexible hacia la autonomía. Es parte de la mentira. Es decir, entrar en... Bueno, es una apreciación tuya, hay otro punto de vista, ¿verdad? Entrar en esa mesa de diálogo, esa parte a mí me parece oportuna, porque es quien puede encontrar o localizar alternativas. Fórmulas, como decían, fórmulas imaginativas, ¿no? Albert Einstein decía que si quieres conseguir resultados diferentes, tendrás que hacer cosas diferentes. Pues un poco es el planteamiento, es decir, esto está enquistado, por la vía de la judicialización no vamos a llegar a ninguna parte, hay que establecer un espacio de diálogo, convirtamos esa mesa de diálogo en el espacio necesario para encontrar esas formas de hacer diferentes para conseguir unos resultados diferentes. Bien, pero ¿dónde queda el Parlamento o la Asamblea de Cataluña, donde están representadas todas las sensibilidades que las catalanas y los catalanes han votado? ¿Dónde queda el Congreso de los Diputados, donde están recogidas los partidos políticos en la representación que los españoles y las españolas hemos votado
incluidos también los de Cataluña? Es decir, ¿dónde queda ese espacio de la política que debe de ser precisamente esas dos grandes instituciones, esas dos grandes mesas de diálogo? Una podrá hacer proposiciones instrumentales, operativas. Mire usted, profundicemos en resolver estos problemas, profundicemos en aumentar estas competencias, lleguemos a exprimir al máximo las posibilidades que da el Estatuto de Cataluña, pero el diálogo al final tendrás que trasladarlo inevitablemente al Parlamento o trasladarlo inevitablemente al Congreso de los Diputados. ¿Y qué va a pasar cuando llegue al Congreso de los Diputados un posible acuerdo de mejora incluso del Estatuto? ¿Qué va a pasar allí? ¿Que nos vamos a encontrar posturas como las de Casado, premonitorias, de me da igual lo que ustedes hagan, me da igual lo que ustedes digan, nosotros vamos a votar sistemáticamente que no? ¿Es ahí hacia donde vamos a llegar? Eso es lo lamentable de todo esto. Es decir, que no demos, desde una parte del Congreso de los Diputados no se dé el más mínimo margen a otras alternativas, a otras soluciones, a una normalización del diálogo, que es lo que tenía que haber habido hace unos años atrás y no se hubieran planteado las situaciones como las que se han planteado. Recordemos dentro de eso que los propios políticos catalanes son los que no se presentan a las mesas multilaterales españolas porque dicen que eso no va conmigo. Entonces ahí, ojo, que no, a lo mejor que te entiendo y que veo que es importante en diálogo, pero que no perdamos de vista que, claro, es que a mí me interesa hablar en petit comité de ciertas cosas con determinadas personas, sí. Pero es que no es eso, es que estamos en una nación donde 17 comunidades se tienen que poner de acuerdo. Entonces, cuando los diferentes gobiernos montan sus mesas para todos, sectoriales, y dicen, venga, que vengan todos los consejeros de las comunidades españolas y falta sistemáticamente en de Cataluña, oye, a lo mejor ahí está dando a entender muchísimo. Y ahora resulta que yo quiero diálogo por otro lado, pero en petit comité, yo solito, para que entre tú y yo trapichemos las cosas. No, espérate, habrá que hacerlo de acuerdo a las normas que la democracia nos hemos puesto. Totalmente de acuerdo. Nos vamos, señores, no hay tiempo para más. Este tema de Cataluña es apasionante, como ven, y tiene muchas, como diría nuestro picotero Antonio Belén, muchas aristas. Hijuelas, él dice más hijuelas. Nos vamos, no hay tiempo para más. Agradecer a Luis Manuel Tobaja su análisis y su opinión. Hasta la próxima semana. Buena semana a todos. Recuperamos la normalidad picotera. Gracias a Miguel Ángel Herrera y gracias a Javier. Gracias a vosotros, y además ha sido un debate muy apasionante. Gracias a ustedes por su atención y, como siempre, le instamos a que nos sigan en las redes sociales, en Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, y también en la página web de Televisión Extremeña, televisionextremeña.com, donde pueden ver este programa, además de la TDT. Le emplazamos a una nueva edición de La Picota. Será mañana viernes, en torno a las 10 menos cuarto de la noche, en TDT y en esas mismas redes sociales. Hasta entonces, buenas noches y sean felices.